nombre es María Fernanda y junto con mi compañera Sara Lisbeth les vamos a explicar un poco sobre la economía del Reino Unido. Los invitamos a ver todo el video. Trataremos de explicar temas económicos usando situaciones de día en día, como por ejemplo, ¿sabías que en Reino Unido se pueden llegar a consumir 100 millones de tazas de té? Quédate aquí y te lo explicaremos. La economía del Reino Unido, una de las más grandes y diversificadas del mundo, está moldeada por diversos factores que incluyen la interacción de mercados, las políticas fiscales y las decisiones de los consumidores. A lo largo de los años, el país ha experimentado fluctuaciones significativas en indicadores económicos claves como el Producto Interno Bruto, la renta nacional y personal, así como en la balanza comercial. A pesar de su fortaleza económica, enfrenta retos derivados de su elevado déficit fiscal y la creciente deuda pública. Estos aspectos se entrelazan con los principios fundamentales de la teoría económica, como el principio de escasez, las tasas marginales de sustitución y la elasticidad de la demanda. Además, los sectores estratégicos como el energético siguen siendo cruciales, influenciados por las dinámicas de la oferta y demanda global, especialmente en mercados como el del petróleo. Este análisis profundiza en la relación entre estos conceptos y cómo influyen en la toma de decisiones tanto a nivel microeconómico como a nivel del consumidor. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale todo el dinero que mueve a un país como el Reino Unido? Pues hoy vamos a hablar sobre la renta, pero no la renta de alquiler, sino la renta en economía. Ese dinero que entra a los bolsillos de las personas, empresas y el gobierno en un periodo determinado. En pocas palabras, todo lo que se gana, salarios, intereses, rentas, dividendos y las ganancias que tienen los negocios, todo eso cuenta. Pues en Reino Unido, la renta nacional bruta, que es como el gran resumen de todos esos ingresos, se estima en más de 702 mil millones de libras esterlinas para finales del 2024, cantidades gigantes. Y lo más interesante es que la cifra muestra que la economía británica se ha ido recuperando poco a poco, después de grandes golpes como la crisis financiera en 2008 y claro, por supuesto, COVID-19. Así que la próxima vez que pienses en la economía, recuerda, lo que ganamos, lo que invertimos y producimos forma parte de la renta de un país. Un déficit ocurre cuando los gastos del gobierno superan sus ingresos durante un periodo determinado, lo que lleva a un aumento de la deuda pública. En el Reino Unido, el déficit alcanzó el 5.96% del Producto Interno Bruto en 2023, lo que lo coloca en una posición económica vulnerable frente a otros países. Este déficit se financia principalmente mediante préstamos internacionales. En contraste, un superávit se da cuando los ingresos del gobierno superan los gastos, lo que permite reducir la deuda pública o invertir en proyectos nacionales. El Reino Unido registró un superávit comercial en el tercer trimestre de 2024 de aproximadamente 7.5 mil millones de libras esterlinas. El PIB o el Producto Interno Bruto es básicamente la manera en la que medimos cuánto produce un país. Todo lo que se fabrica, se vende y se construye. Todo suma. Y en caso del Reino Unido, su PIB en 2023 fue aproximadamente de 2.54 billones de libras esterlinas. Sí, billones. Esto lo coloca como una de las economías más grandes del mundo. Pero ojo, cuidado, que el PIB crezca no siempre significa que todo esté mejor. Es un buen indicador de movimiento económico, sí, pero también hay cosas que lo complican, como las subidas locas en los precios de la energía o los problemas de deuda pública que todavía arrastran a este país. Así que la próxima vez que escuches PIB, no pongas cara de qué es eso, porque ahora sabes que es el termómetro de lo que un país puede llegar a producir. La renta nacional del Reino Unido refleja la totalidad de los ingresos generados por los residentes del país, incluyendo tanto los ingresos por trabajo como los obtenidos a través de la propiedad de activos. En 2024 se espera que la renta nacional del Reino Unido sea de aproximadamente 702 mil millones de libras esterlinas. Por otro lado, la renta personal se refiere a los ingresos disponibles de los hogares,
y en 2024 se estima que la renta personal promedio sea de 34,000 libras esterlinas. Esta cifra incluye salarios, intereses, dividendos, rentas y transferencias del gobierno. Ahora vamos con el principio de la escasez. El principio de la escasez dice algo muy simple pero demasiado poderoso. Los recursos son limitados, pero las necesidades humanas no. Y esa diferencia es quien obliga a los países, empresas y personas a tomar decisiones casi todo el tiempo. Pues en el 2021 en Reino Unido, después de la crisis post-Brexit y con los efectos aún frescos de pandemia, hubo escasez de mano de obra en casi todos los sectores claves, como el transporte de alimentos y combustibles. Esto provocó un desabasto en supermercados y largas filas en gasolineras, y todo aumentó de precio. Todo porque no había suficientes conductores de camiones. Así de real y tangible es la escasez. Pero, ¿por qué pasó esto? Menos trabajadores migrantes por nuevas políticas, aumento de demanda tras los confinamientos y problemas logísticos globales. All rules have gone out the window at the moment, I think. So people are desperate. If I don't get petrol now, I can't work anymore today. It's got down to that. I've been trying all weekend to get petrol. So it's a case of you've got to get it somehow or we can't work. Todo se juntó y eso obligó al gobierno británico a tomar decisiones urgentes para emitir visas temporales y cubrir esta demanda. El principio de la escasez no es solo una teoría, es lo que define quién tiene acceso a qué, cuánto cuesta y cómo vivimos el día a día. La frontera de posibilidades de producción FPP es una representación gráfica que muestra las combinaciones de dos bienes que un país puede producir dados los recursos y tecnología disponibles. En el caso del Reino Unido, la FPP podría representar la producción de bienes de consumo y bienes de capital, ilustrando cómo se deben hacer elecciones entre producir más de un tipo de bien u otro debido a los recursos limitados. El concepto se usa para mostrar la eficiencia de un país en la asignación de recursos, así como los costos de oportunidad asociados con la producción de diferentes bienes. La decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea tuvo varios costos de oportunidad. Por ejemplo, al recuperar el control sobre sus políticas comerciales, el Reino Unido perdió el acceso sin restricciones al mercado único europeo. Si el Reino Unido decide invertir más recursos en tecnología, podría producir más bienes tecnológicos, pero esto implicaría una reducción en la producción de algún otro bien, puede ser de productos agrícolas. Este intercambio refleja el concepto de costos de oportunidad que es fundamental en la FPP. Además, factores como avances tecnológicos, cambios en la fuerza laboral y políticas económicas pueden desplazar la frontera hacia afuera, indicando un crecimiento económico. Costo de oportunidad. Y ese es el principio que aplica en tu día a día y también las guías de grandes decisiones de un país. Como por ejemplo, el Reino Unido se enfrentó a una elección clara: apostar a la energía renovable o seguir invirtiendo en combustible fósil. Para el 2023, bajo la dirección de Ed Davey, se aprobó la Energy Act, una reforma clave para empujar el país a una energía más limpia y sostenible. Pero entre 2015 y 2023, a pesar de ese impulso, se destinó un dinero para apoyar petróleo y gas en energía renovable. Resultado, un desarrollo más lento de tecnología verde, mayor dependencia de combustible contaminante y un costo de oportunidad que aún están pagando. ¿Pero qué significó esa decisión para Reino Unido? Significó que durante casi una década el país priorizó lo inmediato sobre lo estratégico. Al seguir financiando con más fuerza los combustibles fósiles, el Reino Unido mantuvo empleos y estabilidad de industrias tradicionales, sí, pero también postergó su liderazgo en tecnología limpia, perdió competitividad en energía renovable frente a países como Alemania o Dinamarca y comprometió partes de sus metas climáticas. Années 1960, à une époque où le charbon était roi. Elle a alimenté pendant des années le réseau d'électricité britannique, fournissant du chauffage et de l'éclairage à 2 millions de foyers et de l'emploi à plus de 3000 personnes dans la région. Parmi eux, Matt Peck, qui travaille sur la maintenance du site.
Dans cette tour, qui chauffait à 1000 degrés, les murs sont désormais froids. Son activité a cessé. La tasa marginal de sustitución, TMS, se refiere a la cantidad de un bien que un consumidor está dispuesto a dejar de lado para obtener una unidad adicional de otro bien, manteniendo su nivel de satisfacción. En el Reino Unido, por ejemplo, los consumidores podrían estar dispuestos a intercambiar una cantidad de café por una cantidad de té, según sus preferencias. Este concepto es clave para entender cómo los consumidores distribuyen su presupuesto limitado entre diferentes bienes. A medida que un consumidor se desplaza por una curva de indiferencia, la TMS disminuye, reflejando la preferencia decreciente por el bien adicional. Un ejemplo más detallado sería que el gobierno del Reino Unido ha implementado varias políticas para promover el uso eficiente de la energía en los hogares, como subsidios para la instalación de paneles solares y la promoción de electrodomésticos de bajo consumo. Esto se analiza a través del consumo de energía en los hogares, antes y después de la instalación de paneles solares y electrodomésticos eficientes. Antes de las políticas, un hogar típico consumía 3.500 kilowatts al año. Después de implementarlas, se redujo a 2.800, que es una unidad de medida que se utiliza para cuantificar el consumo de energía eléctrica al año. La reducción en el consumo de energía indica una mayor eficiencia en el uso de recursos energéticos. Los hogares ahora necesitan menos energía para satisfacer sus necesidades, lo que refleja una utilización más eficiente de los recursos. La frontera de restricción presupuestaria es básicamente el límite de lo que puedes comprar con tu dinero, dado a lo que cuestan las cosas. Cuando los precios de ciertos productos como el petróleo o los alimentos aumentan, las decisiones que tomas se ven afectadas. Tu presupuesto ya no te alcanza para todo lo que deseas y necesitas elegir lo que es más importante. En el caso reciente del Reino Unido, el aumento del petróleo, del gas y los alimentos tras el impacto de la pandemia y la guerra en Ucrania ha sido un ejemplo claro, pues en 2022 los precios del gas natural y electricidad se dispararon y los hogares británicos tuvieron que ajustar sus gastos en muchas áreas. Por ejemplo, familias empezaron a reducir consumo de energía, compraron menos carnes o productos frescos y buscaron alternativas más baratas para cubrir esa necesidad. Lo que realmente estaba pasando es que, debido a esas subidas de precios, las personas tenían menos poder de adquirir y su frontera presupuestaria se estrechaba. Esto significa que ya no se podían permitir comprar tantas cosas como antes. Cada libra que ganaban tenía que ser cuidadosamente distribuida entre lo que necesitaban con urgencia. Así, la restricción presupuestaria muestra cómo cuando los precios suben, a los ingresos no aumentan y al mismo ritmo. Los consumidores se ven forzados a tomar decisiones difíciles sobre el equilibrio del consumidor ocurre cuando un consumidor ha maximizado su satisfacción dado sus ingresos y los precios de los bienes. Este equilibrio se alcanza cuando la tasa marginal de sustitución entre dos bienes es igual a la relación de sus precios. En otras palabras, el consumidor ha alcanzado el punto en el que no puede obtener mayor utilidad de sus recursos sin cambiar el consumo de uno de los bienes. Este concepto es crucial tanto para la teoría microeconómica como para la práctica empresarial, ya que ayuda a entender las decisiones de compra de los consumidores. En el caso del Reino Unido, refleja una combinación de factores económicos y sociales que afectan la confianza y el comportamiento de los consumidores. En marzo de 2025, el índice de confianza del consumidor, GfK, mostró una mejora alcanzando menos 19 puntos, lo que representa un aumento respecto a meses anteriores. Aunque sigue siendo negativo, indica una cautela persistente entre los consumidores. Algunos factores clave que influyen en esto sería la inflación y salarios reales, ya que la inflación ha disminuido, lo que ha permitido un aumento en los salarios. Esto ha mejorado ligeramente el poder adquisitivo de los consumidores. También las expectativas económicas, dado a la situación económica general en los próximos 12 meses ha mejorado, aunque el sentimiento sobre las finanzas personales sigue siendo mixto. Y por último, los gastos de consumo.
Los consumidores están mostrando una mayor disposición a realizar compras importantes, aunque con cautela. Estos indicadores sugieren que, aunque hay señales de recuperación, el equilibrio del consumidor sigue siendo frágil y susceptible a cambios económicos y políticos globales. La teoría de la oferta y la demanda es la que establece que los precios de los bienes y servicios son determinados por interacción entre la cantidad disponible de un producto, la oferta, y el deseo del consumidor por adquirirlo, la demanda. Cuando la demanda es alta y la oferta es limitada, los precios tienden a subir. En el contexto dentro del petróleo del mercado en Reino Unido, los factores de decisión de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es el grupo intergubernamental compuesto por países que son productores y exportadores de petróleo, y entran que los precios internacionales afectan tanto como la oferta como la demanda dentro del petróleo. Si la demanda del petróleo aumenta pero la oferta es restringida, los precios se elevan, lo que impacta directamente a los costos de energía para los consumidores y en los costos operativos de los productores. La elasticidad de la demanda mide cómo responde la cantidad demandada de un bien a los cambios en su precio. Si la demanda de un bien es elástica, un pequeño cambio en el precio resultará en un gran cambio en la cantidad demandada. En el Reino Unido, la demanda de petróleo y energía es relativamente inelástica en el corto plazo, ya que los consumidores dependen de estos productos para la movilidad y la calefacción, pero puede ser más elástica en el largo plazo con el aumento de alternativas energéticas. Este análisis económico proporciona una visión integral de los diferentes factores que afectan la economía del Reino Unido, desde las decisiones de consumo y producción hasta las políticas gubernamentales y las influencias externas como los precios del petróleo. Entonces, el equilibrio de mercado es el punto en el que la cantidad de petróleo que los compradores desean adquirir es igual a la cantidad que los productores están dispuestos a vender a un determinado precio de equilibrio. Si el precio es demasiado alto, la oferta supera la demanda y se genera un exceso de petróleo en el mercado. Por otro lado, si el precio es demasiado bajo, la demanda supera la oferta y hay escasez de petróleo. En conclusión, la economía del Reino Unido está formada por principios básicos, como la escasez, el costo de oportunidad que influye directamente en las decisiones de consumo y producción, la oferta y la demanda, junto con las decisiones del gobierno, que juegan un papel clave dentro de la determinación de los precios y distribución de los recursos. A pesar de los desafíos del déficit en los precios de la energía, Reino Unido sigue siendo un actor relevante en la economía global. Su mercado interno es flexible y puede adaptarse a los cambios y los principios económicos que continuará siendo esencial para el crecimiento de este país. En definitiva, la economía del Reino Unido, con sus desafíos y oportunidades, sigue siendo un ejemplo claro de cómo los principios económicos básicos guían las decisiones a nivel global. El futuro dependerá de cómo gestione estos retos, pero es cierto que la adaptabilidad y las políticas fundamentales seguirán siendo claves para un éxito del país. Hemos llegado al final del video. Esperamos que haya sido de su agrado.